Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ellos se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la festividad de San Juan Bautista. Estamos celebrando el nacimiento del San Juan Bautista. Y es algo especial porque en la Iglesia los santos no se celebran el día de su nacimiento, como hacemos normalmente nosotros en la vida del mundo, ¿no? Celebramos el día de nuestro nacimiento y ese es nuestro cumpleaños y tenemos fiesta. Así que muy especialmente a la señora Rocío, que trabajo con ella codo a codo, pues eso, muchas felicidades. Pero en los santos se celebran el día en que murieron. Y se celebra el día en que murieron porque es el nacimiento a la vida, es el nacimiento a la gracia de Dios, es el nacimiento a la plenitud de estar con Dios. Y ese es nuestro fin. Nosotros estamos llamados a esa plenitud. Nosotros estamos llamados a vivir en plenitud con Dios nuestro Señor. Y ese será verdaderamente el día de nuestro cumpleaños, cuando tengamos la vida en plenitud. La de aquí es medio plena, pero cuando tengamos la vida en plenitud, ese será el momento de alegría y de felicidad. Por eso hoy celebramos en el nacimiento de San Juan Bautista una fiesta, su fiesta. Hay solamente 3 fiestas dentro de la liturgia católica donde se celebra el día del nacimiento. San Juan Bautista, la Natividad de la Virgen María, el 8 de septiembre, y la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque celebramos la plenitud de la gracia en esos 3 personajes. Jesucristo pues era Dios, ¿no? Y Él nació de una manera extraordinaria, misteriosa, y Él tenía ya desde el principio la plenitud de la gracia. La Virgen María, pues también. La Virgen María fue nacida sin pecado original desde su nacimiento, desde su concepción, desde el momento en que el espermatozoide se unió con el óvulo. En ese mismo momento ya había ahí una persona en su principio, en su inicio. Pero eso ya era una persona. No estoy hablando jurídicamente, sino que estoy hablando teológicamente, ¿no? Porque jurídicamente en muchos lugares ahí no hay ninguna protección para ese ser que está empezando. Pero bueno, aparte de eso, ahí ella nació sin pecado original. En ese momento en que el alma se une misteriosamente a esa parte material, sin pecado concebido. Y por eso celebramos el día de la Natividad de la Virgen María.
¿Y por qué San Juan Bautista? Si San Juan Bautista tuvo un nacimiento normal, un seminormal, porque nació de un mudo y de una estéril. En el momento en que Zacarías no acogió el mensaje de Dios, quedó mudo. No pudo hablar, no estaba capacitado para hablar de las cosas de Dios, porque no lo había querido escuchar. Había tenido sus dudas y Dios, entre comillas, le castigó con la mudez para que reflexionara en el plan de Dios en su vida. Y una mujer que era estéril, Isabel, que no había podido tener hijos y que por la gracia de Dios, ella ya de edad madura, concibió a ese muchacho, a San Juan. Pero digo que es medio natural porque él fue santificado en el momento en que Isabel y María se encontraron. Cuando María fue a visitar a su prima Santa Isabel y las dos se encontraron, el niño de Isabel saltó de alegría porque se había encontrado con su Salvador. Y en ese momento en que se encuentra el hombre con el Salvador lo santifica, lo limpia, lo llena de gracia. Por eso desde ese momento San Juan Bautista ya era puro. Y por eso nosotros celebramos hoy esta festividad en el nacimiento de San Juan Bautista. De hecho, también la celebraremos en su martirio el 29 de agosto. ¿Y con esta celebración, qué es lo que nosotros celebramos? ¿Qué es lo que nosotros queremos festejar? Lo que nosotros queremos festejar es que solamente seremos felices, solamente seremos plenos en la medida en que Dios nuestro Señor entre en nuestro corazón, en la medida que Él sea nuestro Rey y Señor, en la medida que Él sea el motor y el volante de nuestra vida. Y yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos ante estas festividades, el reto de que tenemos que llegar a ser santos, y ser santos es responder a esa voluntad de Dios, a qué es lo que Dios nuestro Señor quiere de cada uno de nosotros. Y Dios no quiere de cada uno de nosotros lo mismo. Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto una misión. Pero esa misión, en el fondo, es un camino para llegar a la santidad. Y en la medida en que nosotros tenemos a Dios nuestro Señor en nuestro corazón, se tiene que cumplir lo que al final de la primera lectura nos dice el profeta Isaías, cuando dice el Señor: es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob. Es poco que solamente seas mi siervo, seas mi apóstol, para cuidar a las tribus de Jacob, al pueblo judío, a aquellos que yo escogí como pueblo querido. En nuestro lenguaje, es poco que seas católico, que seas apóstol, solamente para cuidar a los católicos, solamente para cuidar a los que están dentro de la iglesia, solamente para cuidar a aquellos que van a misa, y que los que no van a misa, que se fastidien. No. Dice el profeta: es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. No estamos llamados a ser apóstoles solamente de los que son cristianos, de los que son católicos. Estamos llamados a ser apóstoles para aquellos, para los paganos, para los que no están bautizados, para los cristianos anónimos, porque fueron bautizados pero no viven su religión en profundidad. Y ahí tenemos una gran inmensidad de trabajo. Tenemos que saber dialogar con los que piensan diferente a nosotros. Tenemos que saber qué es lo que dicen de bueno, qué es lo que dicen de verdad. Tenemos que construir puentes. Alguien ayer me llamó la atención porque cuando puse el ejemplo del árbol inútil, me dijo que cómo yo podía en una homilía poner el ejemplo
del fundador del taoísmo, ya que es un cuento, una leyenda taoísta. Propiamente no es del fundador del taoísmo, es el segundo que, según la historia, se considera de los que iniciaron el taoísmo. Y fue un hombre que vivió en el siglo IV antes de Cristo. Y sí es cierto de que dentro de sus libros está esa fábula, ese cuento, ¿no? Pero realmente yo no lo tomé de él, sino que lo tomé de Henry Nouwen, un autor católico, sacerdote holandés, cofundador, o que ayudó mucho a John Vanier, fundador del Arca, y que ha escrito libros realmente muy hermosos. Uno de ellos, que fue el libro más leído en lengua inglesa como libro católico, es El regreso del hijo pródigo, una belleza de libro. Bueno, él en uno de sus libros, Formación Espiritual, él habla y pone esta anécdota y hace la referencia de que es una anécdota de él. Henry Nouwen, que fue discípulo de Thomas Merton y que intentó hacer un diálogo con las religiones orientales. Tenemos que dialogar, estamos llamados a convertirnos en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Y no es que ellos se tengan que arrodillar ante lo que yo digo. Tenemos que ir caminando juntos para encontrar la verdad. Tenemos que ir viendo cuáles son nuestros puntos de unión y a partir de esos puntos de unión ir desarrollando nuestra fe, ir desarrollando y creciendo en nuestra fe, en el encuentro con Dios. Tenemos que abrirnos porque no solamente somos narcisistas, autistas, que solamente vivimos para adentro. El apóstol es aquel que es universal. El católico es aquel que está llamado a dar el mensaje a todo el mundo. Y ese es el gran reto que nosotros tenemos. Hay una frase que me gusta a mí mucho, que es aquel que tiene un porqué para vivir, encuentra un cómo. Y es una frase realmente muy bella, pero su autor originario es Nietzsche. Nietzsche, padre de una filosofía del superhombre, inspirador de una tendencia política como fue el nazismo, y el que yo diga esa frase ni significa que esté de acuerdo con lo que dice Nietzsche en líneas generales, ni con el nazismo. Y es más, la frase no es que la recoja de Nietzsche, la recojo de un filósofo, médico, psiquiatra, representante del humanismo, como es Viktor Frankl, que en su libro El hombre en busca de sentido la coloca. Tenemos que hacer un intento de diálogo, tenemos que abrir nuestro corazón. Eso es lo que hizo San Juan Bautista. San Juan Bautista fue el precursor de Jesús. Esa es la grandeza de él. Él recogió el judaísmo, fue el último de los profetas y fue la puerta por la cual Jesús entró para iniciar los nuevos tiempos. Que Dios nuestro Señor nos ayude a cumplir nuestra misión. Ayer me decía una amiga que me metí mucho con los psicólogos, porque decía en la homilía que muchas veces vamos al psicólogo cuando tendríamos que ir al sacerdote. No es que esté despreciando a los psicólogos hacen una función fundamental. Hemos desarrollado mucho en las ciencias lo que es la parte física y hay muchos médicos especialistas que ayudan en la parte física. Todo lo que es la salud mental ha crecido mucho y los psicólogos y los psiquiatras tienen una gran función, tienen una gran tarea, tienen un gran reto que hacer. Y tenemos la parte espiritual. Yo no despreciaba a los psicólogos. Lo que ponía en énfasis es cómo hemos reducido lo espiritual
y hemos quitado la base espiritual del ser humano y se ha reducido a psicología y a algo físico. Y no es así. Cuando estábamos empezando la pandemia, entrevistaron a Klopp, que los hombres que estén viendo esto sabrán quién es. Las mujeres en general no creo que lo sepan. Pero es el entrenador del Liverpool, que fue el año pasado el ganador de la Champions League. Y Klopp le hicieron la pregunta, ¿qué pensaba él de la pandemia? ¿Cuáles deberían ser las medidas que se deberían tomar? Y Klopp se quedó mirando a los entrevistadores y les dijo, me están haciendo una pregunta idiota. ¿A qué me preguntan a mí sobre eso? Yo soy entrenador de fútbol, no soy médico. No tengo ni idea qué hay que hacer con la pandemia. Pregúntenme de fútbol, no de medicina. Ahora sí le preguntaron cómo se sentía él, que había vuelto a las ligas a jugar, y dice, es asombroso que vaya en primer lugar en la liga inglesa a 20 puntos del segundo, el Manchester City, que está capitaneado por Guardiola. Eso sí que es mi tema. Lo otro no. Tenemos que ir. Claro que hay que respetar a los psicólogos, a los médicos, a los coaches y gurús, pero el espíritu es otra cosa. El llegar al encuentro con Dios es otra cosa. Y ahí, estimados hermanos, los especialistas somos los sacerdotes, los consagrados, aquellos que hemos dedicado la vida a ser expertos de Dios, a llevar a Dios a los demás. No solamente nosotros, hay muchos laicos que están comprometidos y que son buenos orientadores. Sepamos dialogar con los que están a nuestro alrededor, especialmente con esos que no son creyentes pero que tienen buen corazón. Sepamos expresar lo que tenemos en el corazón. Sepamos respetar las diferentes esferas. Sepamos llevar a Dios con nuestra palabra y con nuestra vida a los demás. Eso es lo que hoy celebramos. San Juan Bautista lo consiguió y tantos santos lo han conseguido. Tú y yo también lo podremos conseguir. Que así sea.